Hola, buenos días. Buenos días. Yo Vamos estoy. a retomar el tema. ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? ¿Todos ok? Bueno, conste, ¿eh? Sus cámaras, chicos. Durante este tiempo he hablado de todos los cambios que se dieron 2008, 2013, 2024. Esto que fue llamado Ronda Cero es importante que ustedes lo tengan en el radar, aunque no entren a fondo, ¿no? Hay varios temas que se dieron en la reforma del 2013 como este cambio sustantivo, la apertura del sector hidrocarburos. Pero para que sepan, o sea, aunque ya no es algo que esté activo, es algo que ocurrió, que fue muy importante y que a partir de estos movimientos son que se les da este cambio de esquema a todo el sector, ¿no? Entonces, si ustedes leen sobre esto, en algún momento les va a salir ronda cero y es eso, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que pasó con esa ronda cero? Eh, este nuevo esquema donde desde la Constitución se dijo, a aceptar que las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos se realice ya sea por las empresas en ese entonces productivas del Estado o bien por particulares, pues ya establece este esquema dual, ¿no? Asignación, contrato. Como lo hemos mencionado del 2013 al 2024, la regla general, lo que se debía el instrumento jurídico a través del cual se debía eh, adjudicar estas actividades era el contrato y únicamente por excepción la asignación. Entonces, pero pues sale la reforma 2013 y todo, absolutamente todo, está en manos de Petróleos Mexicanos. Había que hacer em, un procedimiento aparte para poder asignarle, previo a la entrada en vigor de la ley de hidrocarburos, cierto territorio a la empresa nacional petrolera, ¿no? Y eso fue lo que significó la Ronda Cero. Antes de que el contrato fuera la regla general, vamos a otorgarle a Petróleos Mexicanos las asignaciones, uno, que pueda manejar, que tenga capacidades para hacerlo, y dos, las que quiera, ¿no? Entonces tendrían que conjugarse esto. Fue un análisis que se hizo por la Secretaría de Energía con apoyo técnico de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y para ello se estableció cierta metodología en la que justamente se dijo cómo se iba a evaluar este tema de, uno, que lo quisiera Pemex y dos, que acreditara que contaba con las capacidades para desarrollar esos proyectos, ¿no? Entonces, el 20 de diciembre de 2013 que se publicó la reforma energética, ya da la pauta a través de estos transitorios para hacer esta ronda cero. O sea, ronda cero frente al paquete de rondas que ya venían estructurándose para adjudicar mediante contratos todas las demás áreas de exploración y extracción, ¿no? El 21 de marzo, Pemex entrega una solicitud a la Secretaría de Energía solicitándole ciertas áreas. ¿Cuáles? La mayoría, ¿no? Casi todo lo que tenía. ¿Qué fue lo que dejó? Lo que dijo, yo no me interesa estas áreas, pues áreas que le costaban mucho dinero y le daban poca producción. Todas esas áreas a las que ahora les está apostando, ¿no? Como son áreas maduras, campos maduros que tienen que hacer actividad secundaria para poder recuperar hidrocarburo. Todo eso ya no lo quiso, no lo entregó en la solicitud, por lo tanto se entendió que quedó en manos del Estado y fue después, posteriormente, adjudicado en una ronda de licitación que fue la 1.3, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo identificar estos números. Entonces, de esa solicitud fue que la Secretaría de Energía, junto con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, evaluaron todas estas capacidades de Pemex. Y al final, el 13 de agosto del 2014, antes de que saliera el marco normativo, o sea, la ley de hidrocarburos, asignaron esta ronda cero, ¿no? Em,
Aquí lo que se evaluó fue la capacidad técnica, la capacidad financiera y la capacidad de ejecución. Esto se traduce en una capacidad operativa, ¿no? Puedes hacerlo porque tienes la tecnología o los mecanismos o la técnica para realizar ese trabajo. Dos, tienes dinero y tres, tienes todos los demás requisitos relacionados con permisos, autorizaciones, medio ambiente, ¿no? Entonces, una vez que se evaluó esto, le otorgan las áreas a Petróleos Mexicanos. Se le otorgó, este es, digamos, el resumen, ¿no? Los resultados. Se otorgaron casi todos los recursos prospectivos del país, 93%. ¿Sí recuerdan qué es recurso prospectivo? En lugar de reserva. Recurso prospectivo es el inicio, reserva es el final. ¿Qué es esto entonces? Ya lo tenemos Son, aprobado. Ajá, adelante. son estos como cantidad de hidrocarburos Ujú. que pues aún no se han descubierto, ¿no? Pero pues, ¿cómo se le puede tener? Que Tienen podemos como, inducir ajá, o tiene cierto deducir. potencial, ¿no? Sí, Exactamente. es correcto, ¿no? ¿Por qué? Por nuestros estudios, por nuestra geología. A partir de ahí es que podemos inferir que existen esos hidrocarburos. Entonces, se le otorgaron 286 asignaciones de extracción, ya en proyectos de extracción, ¿sí? Se le entregaron 108 asignaciones de exploración, aquellos donde iba a realizar toda la cadena de valor, ¿no? Desde el inicio hacer la exploración superficial, después las perforaciones para descubrir objetivos y finalmente confirmar. Y también se le otorgaron 95 asignaciones temporales. Esto significó que Pemex no las quería, estaba en operación y por lo tanto no podía cerrar los campos y se las encargaron en lo que sacaban los contratos, ¿no? Para que los tuviera en operación. Eh, Ningún campo en producción se le quitó y finalmente pues se sometió a reglas diversas a las que venía trabajando, ¿no? Donde ya había plazos para realizar ciertas actividades y tendría que cumplir con ciertos objetivos y en caso contrario devolver esas áreas al Estado para que en algún momento las asignara eh, a través de contratos, ¿ok? Entonces esto, como la ronda cero, lo que significa es esa entrega de áreas a la Nacional Petrolera porque tampoco lo íbamos a poner a participar de cero, ¿están de acuerdo? O sea, es la Nacional Petrolera. Tiene campos en producción, tiene operación, tiene recursos, tiene, o sea, ha tenido inversiones en todos estos campos. La idea no era, a partir de la reforma energética, quitarle todo y ponerlo a competir de cero, ¿no? Al final, sí tuvo lo que ahora podríamos llamar como esa prevalencia, pero antes de la reforma, antes de que entrara en vigor la ley del sector hidrocarburos y antes de que fuera la regla general el otorgamiento de contratos para realizar estas actividades. Entonces, como ven, pues se le dio bastante trabajo y se dejó la posibilidad de que si tenía dinero y capacidades para atender otros campos, pudiera hacerlo a través de los concursos o, bueno, de las licitaciones de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. Pero de que tenía trabajo al principio, lo tenía, ¿no? O sea, los resultados lo dicen, son 286 más 108 son 397 más 95, pues 400, ¿no? Y cacho, 400 y cacho. Entonces, asignaciones en las que tenía que realizar trabajo conjunto. Aquí, digo, en ese momento, aquí lo que les quiero comentar es estas asignaciones, cuando veamos más adelante cuáles son las etapas y los procesos que están regulados, tienen tiempo. Aquella parte que vimos de los aspectos técnicos, la etapa exploratoria en campos terrestres, por ejemplo, tiene un periodo de un año. Y si cumples con ciertos requisitos o ciertas excepciones, puedes ir obteniendo periodos adicionales o prórrogas. De esos periodos adicionales o prórrogas puedes sumar hasta 3 o 4 años en terrestres, ¿eh? En campos terrestres. Entonces, ¿qué pasa si tú
no cumples o no descubres con ningún objetivo en ese tiempo, pues ya no se acaba la posibilidad de que hagas más exploración. No tanto porque se acabe tu asignación que tiene una vigencia de 30 años, sino porque técnicamente no puedes continuar con el proyecto, ya que no has hecho ningún descubrimiento. Y entonces, en ese supuesto se ubicaron la mayoría de las asignaciones de exploración, de estas 108 asignaciones que le otorgaron en la ronda cero. La propia asignación decía que tenían 3 años para hacerlas, más una prórroga de dos, o sea, 5 años. Si esto se otorgó en 2014, ¿cuándo tenían que haber descubierto o devolver el área? ¿Para qué año? Si tenían tres más una prórroga de dos, 2019. ¿eh? 2019 serían 5 años, ¿no? De 2014 2019, a... es correcto. Y en 2019 ya había entrado la otra administración, entonces no se quitaron esas áreas, sino que de manera global y por varios grupos se hicieron valer las excepciones que habíamos comentado, ¿no? Que eran 2.000 barriles de petróleo crudo equivalente en recurso prospectivo, que tuvieran técnica o que tuvieran mejores capacidades, o bien que se hubiera cancelado o terminado anticipadamente un contrato. Entonces, todas esas las ubicaron en una excepción y yo les pregunto a ustedes desde el punto de vista jurídico, ¿una excepción se puede aplicar de manera grupal? ¿Por qué no, Raimundo? Bueno, pues basándonos en el principio de que generalmente los profes dicen la excepción no es la regla, ¿Y qué implicaría eso? O pues sea, de ¿por que, qué no pudiera aplicarse así? Estas 10 asignaciones se ubican aquí. ¿Por qué no aplicaría? bueno, yo tengo entendido que una excepción, o sea, necesita para cumplirse unos requisitos que deben ser, pues estrictos o Ujú, específicos. es correcto. Ok. Muchas gracias, Raimundo. Eduardo. No, pues yo iba a decir eso. Bueno, se iba a decir que justo no podía ser la excepción, porque si no, pues tendría como la regla general, ¿no? Porque si es para todos, pues entonces, ¿qué chiste tendría que ser una excepción? Sí, tendría, o sea, el tema de la excepción es que se tiene que acreditar, ¿no? Y se tiene que acreditar en el caso en el que lo estás aplicando. Y como dices, pues si lo vamos a poner a todos y lo vamos a aplicar parejo, pues esto no puede ser una excepción, ¿no? Entonces, eso fue lo que se hizo en 2019, se dieron por otros 5 años y entonces, ¿cuándo vencieron? O no han vencido? Pues en 2024. ¿Y qué creen que pasó? Todavía no estaba vigente la nueva ley del sector hidrocarburos, donde pues evidentemente les daba campo abierto para otorgar las asignaciones, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ahora la ley del sector hidrocarburos dice que la regla general justamente son las asignaciones. ¿Pero qué creen que pasó en 2024? Agosto de 2024. ¿Quién era presidente? Agosto. Andrés Manuel López Obrador. Todavía, ¿no? Todavía, gracias, todavía no se daba este cambio de administración y por lo tanto se volvieron a asignar bajo el mismo mecanismo que en 2019, ¿no? Agrupándolas y diciendo estas se ubican en estos
en estos supuestos de excepción. Entonces, bueno, pues continuó con todas esas asignaciones y ahora pues ya cambia un esquema en donde vamos a ver más adelante cómo funciona. Pero es importante que ustedes conozcan, después, antes de 2013, todo lo tenía Pemex, incluso este fraccionamiento del territorio en asignaciones empezó a dar a partir de los 2000, ¿no? O sea, antes tenía el territorio abierto, libre, ¿no? Se empiezan a dar asignaciones, a limitar un poco la actuación y antes de 2013, pues al final tenía asignaciones en todo el territorio nacional porque era un monopolio legal. De 2013 a 2024 opera este sistema en donde la regla general es el contrato y la excepción la asignación, pero iniciado por esta ronda cero, ¿no? Donde ya contaba con 483, creo que son asignaciones, y a partir de ahí es que surgen las rondas de licitación, ¿no? Pero ya con un trabajo específico para la Nacional Petrolera que podía cumplir con esos objetivos de la política pública en materia de energía. Entonces, una vez que entra en vigor la ley de hidrocarburos, empezamos con esta dualidad que marcó desde el principio la Constitución, ¿no? Se otorgarán las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos a través de los contratos y las asignaciones. Contratos con la empresa en ese momento productiva del Estado o con los particulares. Y aquí solo les voy a dejar este cuadro para aquellos que tengan interés en algún momento o quieran saber cómo funcionó, ¿no? Este cuadro lo que representa son las licitaciones que se llevaron a cabo en ese periodo. Recuerden que la reforma de 2013 no se aplicó durante toda su vigencia. Esto lo comentamos muy al principio. A partir del 2018 hubo un stand-by en la industria del sector hidrocarburo, porque lo primero que se dijo, o sea, la primera declaración respecto a hidrocarburos en la mañanera fue, no va a haber más licitaciones y vamos a revisar los contratos porque probablemente los vamos a quitar. Eso ocasionó que el sector hidrocarburo se quedara quieto, ¿no? Que no hubiera para adelante, que no hubiera para atrás. Unos años después viene la pandemia, lo cual intensifica esta suspensión, por así, este tema, y pues no podemos decir que se aplicó durante del 2013 al 2024, ¿no? En realidad, durante el tiempo que tuvo efectos fue del 2013 al 2018. Esto lo que significa es la institución que convoca, ¿no? CNH, Comisión Nacional de Hidrocarburos. Después viene R01, es la ronda. ¿Qué es una ronda? ¿A qué le suena? Rondas Petroleras de México. ¿A qué le suena una ronda? ¿A convenciones o reuniones? No, llévalo más hacia los procesos licitatorios. ¿No? Nada. Las rondas petroleras no son Estas, exclusivas de México, son internacionales. Se llama BID en inglés. ¿Sí, Emiliano? es como, es un, por así decirse, mecanismo donde se Ujú. promueve una inversión en el, pues vaya, bueno, sí, cierta inversión, ya sea de manera nacional o extranjera, para estos procesos de exploración y extracción de petróleo. Ok. No solo la inversión, está bien la idea, pero no solo la inversión, sino veámoslo desde el punto de vista de la autoridad, ¿no? Y es la planeación. ¿Cómo vas a organizar? O sea, ¿cómo vas a organizar? ¿Qué áreas vas a sacar a licitación o qué áreas es en la que quieres que haya actividad petrolera? ¿Sí? Entonces, la estrategia del gobierno mexicano en ese tiempo, o durante la vigencia de la reforma energética, era tener una ronda petrolera por cada año. Y dentro de esa ronda petrolera, 4 licitaciones, ¿sí? Entonces, eso era una planeación. ¿Qué es lo que voy a ofertar? ¿Qué es lo que le voy a poner a concurso a los participantes privados y a la empresa productiva del Estado? Porque yo requiero
actividad petrolera en esas áreas. ¿Cómo elijo las áreas? A través de otro documento que se llamaba Plan Quinquenal de Licitaciones, que sigue existiendo, pero ya no tiene el mismo efecto, lo vamos a ver más adelante. Entonces, en este momento tengo esta ronda petrolera, mi idea o mi instrucción, mi política pública, mi expectativa es hacer una ronda por año y cada ronda con 4 licitaciones. Eso es lo que significa esto. No sé si alcanzan a ver mi cursor, ¿no? Pero está ronda 01, o sea, es la primera ronda, la licitación 1. ¿Sí? Y entonces ustedes así, o todos los que estábamos involucrados en el gremio, podríamos saber de qué proceso de licitación estábamos hablando. Entonces, ronda 1, licitación 1, que fue convocada en 2014. Eso es lo que significa el nombre de las licitaciones. Si nos vamos más lejos, por ejemplo, esta que es la convocada obviamente todavía por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la ronda 3. Eso implicaba que si la ronda 1 fue en 2013, esta en teoría tendría que haber sido en 2015, ¿no? Ronda 1 2013, ronda 2 2014 y ronda 3 2015. Sin embargo, vean la fecha, 2017, porque aquí también tuvimos que, o sea, se tuvo que reconocer que era muy ambicioso el proyecto de tener una ronda petrolera por año, con 4 licitaciones, ¿no? Era demasiado, uno, oferta, y eso pues hacía que hubiera menos interesados, y dos, también era mucha carga administrativa y sobre todo técnica para poder sacar 4 licitaciones en un año. Entonces se fueron extendiendo a solicitud de la propia industria. Entonces esto significa que la ronda 3, la licitación 1, fue publicada hasta 2017 y la licitación 2 de la ronda 3 hasta 2018. Entonces, estos son los procedimientos. Esta tabla la hice yo, pero digo, por si alguien quiere consultar, pues ahí tiene la información, ¿no? ¿Qué tipo de contrato es? Que esto, lo que significa la modalidad, ya lo hemos platicado, pero no lo hemos visto a fondo, es el esquema económico de los contratos. Y estos pueden ser 4, ¿no? Licencia, producción compartida, utilidad compartida y servicios. ¿Cuáles ven aquí de estos 4? ¿Ven utilidad compartida? No. Ya anímate, Sayex, y ya vi que ya lo estás revisando. Es que la verdad había pensado que, o sea, cuáles eran los que más había y no Ujú. el que faltaba, pero sí, digo ahorita ya que, o sea, bueno, que lo comenta usted, pues sí, no hay ninguna de utilidad compartida o servicios. Exacto, no hay utilidad compartida ni servicio. Son dos modelos económicos de los contratos que no se utilizaron. Esos dos modelos tienen la contraprestación en efectivo nada más y esto es en producción. Entonces, ¿por qué es lo que se buscaba o se esperaba en ese momento por parte de la industria, ¿no? Compartir la producción. Y como ven, pues también los contratos de licencia son incluso más, ¿no? Que los de producción compartida. En la producción, lo vamos a ver más adelante, pero en la producción compartida lo que se hace pues es asumir el riesgo por ambas partes, o sea, el Estado y el operador petrolero. Y en la licencia todo el riesgo lo asume el operador petrolero y por lo tanto se queda con los hidrocarburos. Obviamente pagando, ¿no? No, no se los va a llevar gratis. Obviamente paga, hay un esquema económico. El tipo de área, que son aguas, ya lo vimos también, terrestres, someras o profundas, ¿no? Y aquí se identifica qué tipo de área fue la que se licitó, cuántas eran las áreas licitadas y cuántas fueron las áreas adjudicadas. Vean, por ejemplo, en la primera licitación,
pues como que era el arranque y la industria no se animó. Esa es la realidad, ¿no? Eran aguas someras, todo el mundo sabe que Petróleos Mexicanos tiene cierta expertise ahí y les dio miedo participar en un proceso donde la Nacional Petrolera tuviera la mayor capacidad o una buena capacidad técnica, ¿no? Entonces se pusieron 14 áreas en el concurso, sin embargo, solo se adjudicaron dos. Pero ya en la licitación 1-2, pues fue pues casi más del 50%, ¿no? 5 áreas y se adjudicaron tres. Para la ronda 1.3, esta hay que ponerle un asterisco para que lo ubiquen. Esta se adjudicaron 25 de 25, pero porque son esas áreas que les comenté en algún momento, terrestres, ya áreas campos maduros, residuales que Pemex ya no quiso y que se otorgaron a empresas mexicanas. Es donde todas las prestadoras de servicios petroleros mexicanos hicieron sus pininos para convertirse en petroleras, ¿no? Y que si juntábamos nuestros ahorros, seguramente hubiéramos podido participar por un campo petrolero, porque estaba muy bajito, ¿no? El tema. Entonces, sí, esto lo que representó fue la apertura del sector no solo a las grandes petroleras, sino también a industrias pequeñas, ¿no? Y sobre todo mexicana, que quisiera hacer esa transición de prestadora de servicios em, a petrolera. Como ven, esto pues iba, pues digamos bien, ¿no? Hasta 2017, 2018 en realidad, ¿no? Se alcanzó a adjudicar la ronda 2.4, ¿no? Y después había otro tipo de licitaciones, estas que no tienen lo de las rondas, sino que tienen como Trión, A2, Ajin Batzil, A3, Cárdenas Mora, A4, Ogarrio y A5, Novelis Maximino. Este nombre, el extraño, por así decirlo, es el nombre del campo. Y el A significa que era una asignación. O sea, era una asignación que Pemex decidió pasar a un contrato para conseguir un socio, ¿sí? A eso se le llama migración. Entonces, es un procedimiento jurídico, ¿no? Que llevaba a cabo, uno, la autorización, la Secretaría de Energía y dos, el proceso licitatorio, la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Imaginen que ustedes son Pemex y tienen este proyectazo, Nobilis Maximino, que son aguas profundas y tienen muchísimo, prospecto, ¿no? Entonces, pero no tienen dinero y no tienen sobre todo tecnología para entrar a aguas profundas, pero tienen una asignación, ese acto unilateral de la Secretaría de Energía que les da la posibilidad de realizar las actividades petroleras. Pero la ley les permite cambiar esa asignación a un contrato. Obviamente, otras obligaciones, otro régimen y, como se decía antes, otra cachucha, ¿no? Ya no como asignatario, empresa estatal, sino como contratista, aunque seas empresa estatal, ¿no? Entonces, vas a transferir ese derecho que te dio la asignación, lo vas a migrar a un contrato. Vas a seguir teniendo el derecho de realizar la exploración y extracción, pero bajo otro modelo económico y jurídico. Entonces, para eso necesitas un socio, para eso estás cambiando la asignación. Si yo soy Pemex, podría elegir a cualquiera de ustedes y decir, bueno, me voy con Emiliano, ¿no? Vamos a firmar contrato. O me voy con Dulce, ¿no? Y vamos a firmar el contrato. No, tendríamos que licitarlo, ¿no? Si todos ustedes están interesados en participar en Nobilis, tendríamos que hacer una licitación, específicamente con lo que yo, Pemex, requiero de ustedes. Entonces, todos estos que dicen A son cambios de asignación a contrato. Y si bien se asignaron en su mayoría, también es cierto pues no todos, ¿no? O sea, por ejemplo, Trión, que es aguas profundas y que lo llamaron la joya de la corona, pues, se adjudicó y por muchísimo dinero.
De hecho, la diferencia entre BP, que es British Petroleum, con BHP, que es otra petrolera, fue de $100 en el bono a la firma, pero el bono a la firma fue de millones de dólares. ¿Se imaginan perder un campo petrolero por $100? Después de haber ofertado la máxima propuesta económica y un bono altísimo, pues así le pasó a BP, ¿no? Y se lo quedó BHP. Y bueno, pues todo, a Jim Batzil también este no se adjudicó, nadie pasó la propuesta económica, Cárdenas Mora sí, Ogarrio también, y después entramos a un tema de Nobilis Maximino. Como se había tenido tanto interés en Trión, que era aguas profundas, Pemex pidió demasiado, tanto en el carry es... em, Digamos que ustedes tienen cualquier negocio, uno de uñas, siempre es mi ejemplo preferido, ¿no? Porque hay un montón y nadie sabe de dónde sale el dinero de eso. Entonces, ustedes ya pusieron su local de uñas. ¿Qué necesitan? Los esmaltes, las mesitas, ¿no? Todos los instrumentos, todo lo que necesiten para eso. ¿Ya tienen puesto local? ¿Ya gastaron dinero? Sí, ¿no? Y de repente llego yo y te digo, pues invítame a tu negocio. Yo sé, yo tengo una técnica muy buena y te voy a traer muchísimas clientas porque hago diseños que nadie hace, ¿no? Y ustedes me van a decir, sí, pásate y siéntate. Yo lo que te estoy ofreciendo no es trabajar para ti, lo que te estoy pidiendo es una sociedad. ¿Mi trabajo vale esa sociedad? ¿Qué harías, Eduardo? Porque veo que haces. No, pues es que no sería sociedad, porque justo sería injusta, porque pues se supone que una sociedad pone la misma participación, ¿no? Entonces, pues no es la misma participación de la que ya puso en este caso el negocio de uñas, a la que nada más quiere que por sus diseños le den una sociedad, o sea, como Es que no lo veo correcto. lógico, pues. Entonces, dice la del negocio de uñas, eres tú, se supone, ¿no? En mi ejemplo. Entonces, yo te tengo que pagar a ti. Eso se llama carry. Es mi dinero de entrada. Carry porque es lo que vengo cargando, ¿sí? Es lo que tengo que pagarte para poder entrar. Voy a cubrir parte de esa inversión que ya hicieron, ¿sí? No voy a entrar así de gratis. Entonces, en este campo, obviamente, Pemex ya tiene inversiones en lo que tenía de asignaciones. Por supuesto que sí, porque era su asignación, ¿no? Entonces, en este campo lo que hizo fue pedir muchísimo dinero de carry y también muchísimo de participación del contrato. Entonces la industria lo castigó y les dijo, no me interesa. No hubo un solo inscrito en esa licitación de Maximino. Entonces ahí como que se trató de recomponer el camino y pues se plantearon otras 7 asociaciones, ¿no? En las que ya se medía mejor el carry, en donde ya se establecían mejor las participaciones del contrato y que resultara más atractivo para los privados. Y por eso en 2018 se publicó esta licitación, CNH 6, 7 asociaciones. Eran 7 campos que eran una asignación y que Pemex quería trasladar a un contrato. Sin embargo, esto que está en rojo por cancelado, la de Nobilis, es porque no hubo participantes. Pero a partir de la R32, que era la primera vez que iba a haber no convencionales en la 33, estas 3 licitaciones, las últimas, ya fueron canceladas por el cambio de administración, ¿sí? El 11 de diciembre, las licitaciones, la ronda 3, la licitación 2 y 3 de la ronda 3, el 11 de diciembre de 2018. O sea, llegando y cancelando, ¿sí? ¿Ya lo notaron? Las fechas son importantes por eso. Y esta que era asociaciones de Pemex, esto es conocido como farm outs, las migraciones, ¿no? Estos farm outs fueron cancelados, pero hasta junio. ¿M? ¿Por qué? Porque dijeron, vamos a ver si sí es viable bajo nuestro nuevo proyecto de desarrollo del sector hidrocarburos que Pemex haga sociedades con privados a través de estos mecanismos, ¿no? Pero al final decidieron que no y el 13 de junio también la cancelaron.
Dicen, ¿cómo la cancelaron? Sí, pues esto ya estaba en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es un órgano regulador, o era un órgano regulador coordinado en materia energética, independiente, con autonomía técnica, con autonomía de gestión, con dinero propio. Entonces, ¿cómo fue que se canceló si esta fue una decisión del Ejecutivo Federal, ¿no? O sea, porque aquí sí importaría ya de dónde viene este acto. Si lo hubiera cancelado CENER, ¿sería válido? ¿CENER podía cancelar las licitaciones o no? ¿Qué piensas, Dulce? No importa si está bien o mal, nada más sí o no y por qué. Mm, Ay, no, no sé, maestra. No sé. Vamos a poner en contexto. No, no te vayas, porque vas a seguir tú. No, Está CENER, la atribución, ¿cuál era? Identificar las áreas, ¿no? Hacer toda esta planeación, el plan quinquenal de licitaciones y el proceso de adjudicación de quién era, de la CNH. Entonces, la CNH, si bien tenía que hacer ciertas actividades en coordinación con CENER, no era, ¿cuál es la naturaleza, cuál era la naturaleza jurídica de CNH? Un órgano regulador coordinado en materia energética, ¿no? Se creó una categoría específica para estos órganos reguladores, tanto para la CNH como para la CRE. Pero las características de esta naturaleza jurídica es que eran independientes, ¿m? Autónomas, en donde no pertenecían de manera directa ni subordinada al Poder Ejecutivo. Entonces, si ya estaba en manos de este regulador, pues la Secretaría de Energía ya no podía parar porque no puede interferir en el desarrollo de las actividades que son competencia de ese regulador, ¿no? Entonces, lo que hizo fue, ¿cuál sí era la competencia de la CENER? Lo del plan quinquenal, ¿cuál era? Decir en dónde, ¿no? En esta planeación, decir estas áreas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo CENER y Pemex? Retiraron las áreas. Dijeron, yo hace unos meses te dije que quería licitaciones en estas áreas, pero ahora de acuerdo con mi política pública y mi política energética, las retiro. Y entonces, ¿qué es lo que perdió la licitación? ¿Se puede licitar algo sin tener área? ¿Se puede licitar el contrato sin tener área? Pues no, porque es el objeto mismo, ¿no? ¿Cuál es el objeto de la licitación? Adjudicar un contrato para la exploración y extracción de hidrocarburos en un área específica, ¿no? Y entonces con eso destruimos el objeto de la licitación y por eso es que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se vio obligada a cancelarlas, ¿no? Bueno, obligada es un decir porque pues todo esto obviamente fue negociado, ¿no? Si dicen que yo lo dije, lo voy a negar, pero así fue. Entonces, todas estas, o sea, fue la forma que se encontró, ¿no? Porque de lleno llegando la administración nueva dijo, cancelen todo, entonces no se puede, ¿no? Hay temas de competencia, hay temas de facultades, o sea, no se puede. Pero bueno, al final se cancelaron. Esta fue, miren cuántas áreas tenía, ¿no? Eran terrestres, 37 áreas, lo cual hubiera, eran de exploración y teníamos mucha expectativa para sumar reservas en estas 37 áreas. Y estas eran solo 9 áreas porque se trataba también de áreas con recurso no convencional. Era la primera vez que se iba a licitar. Pero como también, pues a partir de ese momento se prohibió mediáticamente el fracking, pues ya también se bajaron estas áreas. Y les digo, al final decidieron que Pemex podía hacer este trabajo solo y terminaron en junio de ese año, del 2019, por
aquí es 2018, perdón. Ah, no, sí, 2019. En junio de 2019 terminaron por cancelar estas 7 asociaciones, al señalar que Pemex podía hacerlo solo mediante unos contratos que se llamaron CECIES, que es más o menos el símil de los incentivados que ya habíamos platicado, ¿no? Cosa que no ocurrió. Sí se firmaron CECIES, pero no con estos campos y tampoco se obtuvieron los resultados esperados, ¿no? Como resultado de esas rondas, se adjudicaron 107 contratos de licitación, 5 de migración. Esto nos lleva a 112 contratos, ¿no? En ese momento, o sea, justo en el 2019, se empezaron a dar terminaciones anticipadas de los contratos. Previo a 2019 había 3 que se terminaron anticipadamente nada más. Y esto fue porque ofertaron mal, ¿no? No les daba, ofertaban casi toda su ganancia y entonces dijeron, no, mejor no voy a firmar y que se termine, o voy a devolver y voy a pagar lo que tenga y que se termine. A 2022, más o menos, que era todavía cierta información estaba pública y era más o menos eh, em, real, no sé cómo decirlo, sí, real. Este, se seguían teniendo 109 contratos vigentes, pero a partir de esa fecha, después de regresar del COVID, empezó a haber muchísimas renuncias anticipadas. Actualmente se tiene un estimado, porque insisto, no hay información pública que podamos confirmar, publicada, que se tiene un más o menos 60 y tantos contratos, ya no los 107, y todos han sido renuncias anticipadas derivados del cambio de normativa o de justificado en complejidad técnica, pero en realidad es ante esta inestabilidad, ¿no? Por ejemplo, dependiendo de la estrategia con la que viniera la petrolera, pues es que se quedó o se fue. Eni, que es una petrolera italiana, es la primera petrolera privada que produjo en México hidrocarburos. Ella sigue aquí y seguirá, ¿no? Es alguien que tiene un proyecto económico y técnico muy consolidado en México y al que se le echaron la culpa a lo del derrame, ¿no? También, pero esta petrolera pues tiene muy claro el negocio que vino a hacer en México y sus campos producen y con eso ella se va a mantener. Pero por el contrario, en esta ronda, en la 2.2 y 2.3, que eran licencia en terrestres, Shell, ¿conocen a Shell? Sí la han visto, ¿no? Porque tiene estaciones de servicio. Shell vino y dijo, yo quiero todo, ¿no? Voy a tirar, voy a tirar, voy a ganar campos, porque mi estrategia es tener muchos campos en México para reducir mis costos y así poder tener más posibilidades de encontrar hidrocarburos. El riesgo geológico, ya lo habíamos platicado, es más o menos del 60%, ¿no? Y ya una vez que encontraste, pues te tienes que enfrentar al riesgo económico, si es comercialmente viable o no. Entonces, la estrategia comercial de Shell era esa, tener muchos campos. Y entre estas dos licitaciones ganó más o menos 22 campos petroleros. Pero justamente al año siguiente fue cuando se da todo este cambio donde dicen ya no va a haber más y lo que hace es antes de seguir perdiendo, porque no voy a poder cumplir mi objetivo o mi estrategia comercial, los vendo. Y se fue, ¿no? O sea, así él nos esperó, no siguió pagando nada, pagó lo que debía, vendió sus contratos y se fue, ¿no? Dijo, no me interesa bajo este nuevo esquema. Entonces depende mucho de qué era lo que se buscaba. Lo que les quiero transmitir es todos estos cambios políticos, económicos, de regulación, sí terminan afectando los proyectos petroleros. Porque también si te mueven, o por ejemplo el precio de petróleo también lo va a afectar, ¿no? Porque todo esto está relacionado con una evaluación que tú hiciste antes de ofrecer una propuesta económica.
Son proyectos de riesgo, tanto geológico como económico, y después viene el riesgo normativo, ¿no? O regulatorio. ¿Cuál va a ser la posición del Estado frente al desarrollo de estos proyectos? ¿Me van a dejar trabajar o voy a tener que empapelarme y cubrir miles de requisitos ante la vigilancia profunda del Estado? Todo eso se mide y se cuantifica, ¿no? Y le das un valor para poder hacer una propuesta económica. Si esa propuesta económica no satisface o no cubre tus expectativas de ganancia, pues lo vas a dejar en el camino. ¿Mm? Y eso es lo que ocurrió con los cambios normativos. La industria petrolera aguantó, se esperó y empezó a hacer estas ventas de sus contratos o terminaciones anticipadas para definir su estadía o no en México. La mayoría de las empresas extranjeras se han retirado, ¿no? Ya quedan muy pocas y le vendieron sus proyectos a empresas mexicanas o bien a petróleos mexicanos en realidad, ¿no? Hay que ver cómo van evolucionando estos 60 contratos que quedan y si todavía existe la posibilidad de que se realicen proyectos con capital privado. En mi consideración, creo que será solamente en temas de em, aguas profundas, ¿no? Hasta que no nos veamos en la necesidad de ir sumando reservas de manera inmediata y pues así cambiar un poco el esquema. Yo la reflexión que quisiera que ustedes hagan no es estoy a favor o en contra del gobierno desde una perspectiva política, sino que den dos pasitos atrás y analicen las posibilidades tanto técnicas, económicas como legales de los involucrados en la industria del sector energético y también que puedan dar su opinión respecto a esas decisiones, ¿no? Si creen que pueden ser correctas o no. Petróleos Mexicanos tiene una deuda que ya hemos comentado y entonces, ¿qué tanto lo estamos fortaleciendo, dándole trabajo que no podrá cumplir, ¿no? Y dejando en sus manos toda esta actividad, porque por mucho dinero que le demos, pues está limitado por toda esa deuda que está cargando, ¿no? Entonces, o generar un modelo económico distinto que le permita invertir o reinvertir su propio dinero asignado en los proyectos de manera directa. Pero con este cambio que hubo de naturaleza jurídica, en donde ya ni siquiera existen las subsidiarias y ya no le podemos dar dinero a través de esa subsidiaria y todo tiene que ir a través de el director general y esta coordinación de una persona que decida, pues evidentemente va a tener que cubrir primero todas esas obligaciones generales. Entonces creo que eso también juega en contra de lo que puede hacer Petróleos Mexicanos. Yo no es que creo que tiene tecnología que vale mucho la pena en aguas someras. Creo que maneja muy bien los campos terrestres, aunque no son de interés porque se gasta mucho recurso para obtener poca producción y producción de un crudo muy pesado, ¿no? Hace algunas semanas vimos lo de los tipos de crudo, ¿no? O sea, ¿qué implica el que sea un crudo pesado? Pues que uno, le vas a sacar menos productos de mayor valor, ¿no? Y dos, pues que te va a costar muchísimo más tanto dinero como en temas ambientales el refinar ese crudo, ¿no? Entonces, pues a veces lo que interesaría más es vender en el mercado internacional ese crudo tan pesado. Eh, pero pues sí estamos en un momento en el que se tiene que evaluar este tema de la viabilidad tanto económica como técnica de Petróleos Mexicanos. Y ya para terminar estos temas como intermedios, eh, ahora no sabemos cómo va a ser la licitación, ojo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una licitación ahora competencia de la Secretaría de Energía, en donde podrá modificar. De hecho, los lineamientos que regulaban las licitaciones realizadas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos ya se abrogaron, pero ahora CENER tendrá que sacar sus propios lineamientos y definir las etapas y el efecto de esas etapas que querrá evaluar en las licitaciones de los contratos para petroleros, ¿no? Pero pues podemos tomar esto como referencia. Punto número 1.
No aplica la normatividad de la compra gubernamental. ¿Cuál es esta? Ley de adquisiciones, arrendamientos, servicios del sector público, ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, ley de asociaciones público-privadas. Eso no aplica en los contratos petroleros, ¿ok? Es un régimen especial porque busca un objetivo específico, que es el desarrollo de una actividad de riesgo. Entonces, lo que le voy a ofrecer, cuándo se lo voy a ofrecer y lo que requiero es diferente. No puedo tener un porcentaje de puntos que está marcado en la ley de adquisiciones y tampoco tengo la obligación de adjudicarlo a como de lugar. O sea, no voy, el hecho de que se declare desierta una licitación no me puede dar permiso de adjudicarlo directamente, ¿no? Entonces es diferente y esto es con base en la ley del sector hidrocarburos y con los lineamientos que en su momento deberá emitir la Secretaría de Energía. Existen unos lineamientos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En ese momento, pues obviamente era la publicación de bases y convocatoria donde identificaban todos los requisitos técnicos, legales y económicos de los participantes. Digamos que eh, Melissa, Emiliano y Sarai están interesados en la ronda 1.1, ¿no? Y lo que hicieron fue ver en la publicación en el diario oficial la convocatoria y luego ir a esas rondas México a revisar las bases de licitación. ¿Qué es lo primero que revisarían ustedes? ¿Tengo la capacidad técnica para hacerlo? ¿Tengo el dinero? Y entonces ya empiezo a ver qué es lo que puedo ofertar, ¿no? Si no lo tienen, pues sería absurdo, sería innecesario que estuvieran ahí. Entonces, dentro de esta convocatoria y bases viene el contrato también, porque aunque es un contrato, no es negociado. Es un contrato que CENER hace y dice, esto es lo que se requiere. Y tú sabes si entras o no entras. No va a haber negociación de ningún tipo y de ninguna cláusula, a pesar de que es un acuerdo de voluntades, ¿no? Pero la voluntad del privado, pues se externa al momento en el que se inscribe en la licitación y acepta esas condiciones. Lo siguiente es el acceso al cuarto de datos y la inscripción a la licitación. ¿Se acuerdan qué era el cuarto de datos? ¿Alguien se acuerda? Sí, pues de hecho dijo que era donde almacenaba como que la información y era donde estaban como unas computadoras grandísimas, que era pues justo como su base de datos, digamos. Era como que Ujú. el cerebro de todo, o sea, entonces ahí tal cual resguardaban ello y pues se cuenta que, o sea, iban almacenando igual como para futuros como proyectos, tener ese antecedente y poder como planificar mejor y así. Sí, gracias, Victoria. Es justamente eso, ¿no? Donde está toda la información. Pero a mi estado me interesa que tú sepas por qué área vas a licitar, ¿no? O sea, en qué área me vas a ofertar y que tengas toda la información existente. Pero te la voy a dar gratis. No, te voy a cobrar, ¿no? Entonces, ese acceso al cuarto de datos es justamente realizar esas cosas. Me vas a pagar por tantos millones de pesos por tener esta información, porque a mí de nada me sirve que me ofertes una propuesta si no tienes esa información, porque seguramente tu oferta va a estar mal. Y a mí lo que me interesa es que evalúes la información, evalúes tu proyecto y me presentes una propuesta que realmente pueda funcionar. Entonces, estás obligado como operador petrolero a conocerlo y a pagar esa información. Es el primer pago que hacen, ¿vale? No solo se hace uno, no solo se inscriben a la licitación, sino primero pagas la información. Ya que la revisaste y todo, determinas si te vas a inscribir o no y viene otro pago, ¿no? En ese momento, dependiendo, pero en un terrestre más o menos se pedía 8 millones de pesos de información, en someros y profundos más, eh, porque requerían más información o costaba más, ¿no? Porque es técnicamente más, más
más costosa. Y la inscripción a la licitación, pues era parejo, era un derecho que era un aprovechamiento que se fijaba de acuerdo con la normativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde lo que se evalúa es el trabajo de los servidores públicos durante los procedimientos, ¿no? Y entonces ese más o menos, la última vez costó como 800,000 pesos, más o menos. Eh, denme un segundo. Y entonces, pues más o menos era la última, 700 y cacho, ¿no? 1,000 pesos. Y, por ejemplo, había empresas petroleras chiquitas que decían, ay, es que está muy caro, y ya esa era una bandera roja, ¿no? Como dicen ahora. Sí, pues si no puedes pagar tu inscripción a la licitación, pues menos vas a tener dinero para desarrollar el proyecto, pero bueno. Lo siguiente eran visitas a las áreas contractuales, obviamente terrestres, porque ¿qué vas a ir a ver al agua, no? Así el mar está muy bonito. Solo había en áreas contractuales terrestres, pero pues no eran obligatorias. Después la precalificación y la conformación de licitantes. En la precalificación lo que se aseguraba era que esas empresas cumplieran o tuvieran más bien la capacidad, insisto, técnica y económica y legal. Entonces, esas tres capacidades lo que nos dan es la capacidad de ejecución de un proyecto, ¿no? Legal, técnica y económica. Y finalmente, pues ya la presentación y apertura de propuestas y después la suscripción del contrato. Con esto terminaba la licitación. Durante todo el proyecto, hasta antes de la presentación de propuestas, había aclaraciones o sugerencias, ¿no? Las aclaraciones por parte de los licitantes inscritos y tenían que ser atendidas, y las sugerencias por parte de cualquier persona, ¿no? El público en general podía hacer sugerencias a la licitación. Y durante todo este periodo se podía hacer ciertas modificaciones a la base, a las bases, pero no desde el punto, no en temas sustantivos, ¿no? O sea, no el área, no los requisitos económicos, no los requisitos técnicos. Y todo esto pues estaba público en esta página que les puse aquí el logotipo, ¿no? Esta es una página que incluso si la googlean ahora les aparece toda la información, pero ahora ya con dominio de CENER, que es Rondas México, y ahí se publicaba todo. Y existe también libros blancos acerca de estas licitaciones. Entonces, cualquier tema que ustedes quieran conocer de esas licitaciones está ahí y es público, precisamente porque a partir de la reforma del 2013 pues se fijó un estándar de transparencia alto en temas del sector hidrocarburos. Actualmente ya no se cumple, pero pues bueno, habrá que ver de qué manera exigirlo, ¿no? Y esta también se las voy a dejar, pero solo para que ustedes sepan qué es lo que se pedía, más o menos. Esto no es que se vaya a volver a pedir, porque va a depender de la evaluación de la Secretaría de Energía. Pero en capacidad técnica, los operadores tienen que cubrir, uno, con la experiencia de tener proyectos similares por ciertos años, y dos, con la experiencia de un sistema de administración de riesgos, ¿sí? Y desde el punto de vista económico, pues vean la diferencia entre terrestres, someros y profundos. Capital contable de 100 millones de dólares para terrestres, capital contable de 1,000 millones de dólares para someros y de 2,000 millones de dólares para profundos. Y los profundos se quedan cortos, solo es porque nadie va a tener más capital contable, ¿no? Eso es lo que va a definir a los proyectos de energía. Y en la capacidad, pues legal, obviamente, pues que sea una empresa constituida. ¿Quién puede firmar contratos en México, contratos petroleros en México? Shell LDT. ¿Qué es LDT en una compañía? ¿Saben?
es limited. Eso significa LDT. Entonces, digamos que existe un Shell LDT. Shell Upstream LDT. ¿Eso qué nos dice así de entrada? ¿Es mexicana? Ya llevaron sociedades mercantiles, ¿no? ¿Cuál es pues no la principal, pero la más común de las sociedades en México? Sí, Brenda, es correcto, pero ahora dilo con el micrófono abierto. La sociedad anónima, ¿no? Sociedad anónima de capital variable. Y de ahí sociedad de responsabilidad limitada de capital variable. Y así un montón. ¿Y te suena la limited? No. Entonces, ¿qué es lo primero que les dice si yo les hablo de Shell, exploración y extracción LTD o límite? ¿Qué es lo primero que piensan? Es que es extranjero, ¿no? Que es extranjera, es correcto. Y puede De ser de hecho, Estados Unidos o británica. Ajá, de hecho iba a que decir que reino, ajá, que es común en el Reino Unido, en Irlanda también creo, ¿no? ujú, sí, en todo el Reino Unido, ¿no? No solo sí, o sea, en Irlanda, Escocia y demás. Em, entonces, ¿qué es extranjera, ¿no? Estados Unidos o Irlanda y Gran Bretaña. Em, bueno, United Kingdom. ¿Y ella podría firmar en México un contrato para la exploración y extracción de hidrocarburos? Ya también esto se los mencioné hace un buen, pero ¿qué piensas, Sofía? Jorge Moreno, ¿no? Bueno, Julia, Sí, profesora, justo estaba pensándolo. No sé, bueno, no, creo que no está constitutiva dentro de su capacidad legal, ¿o sí? no es un tema de la empresa, es un tema de la normatividad mexicana, ¿sí? En la ley de ingresos sobre hidrocarburos, dice, y en la ley de hidrocarburos, del sector hidrocarburos, las empresas que firman los contratos para la exploración y extracción tienen que ser mexicanas. Entonces, digamos que tú participas como LTD en la licitación, ¿no? Julia LTD. Y tú eres quien tiene las capacidades, pero no puedes firmar contrato, entonces funciona a través de una figura que se llama una empresa de vehículo, es un vehículo de propósito específico. Tú vas a ser el accionista mayoritario de una empresa mexicana que es la que va a suscribir el contrato, ¿sale? No hay empresas extranjeras que sean contratistas. Tienen que ser empresas mexicanas. Esto principalmente con el efecto de evitar la doble tributación y dos, también para tener más control sobre los ingresos que se van a obtener de estos contratos y también para tener más control sobre la operación, ¿no? Entonces, tienes que acreditar que existes en México y que quien va a firmar tenga esa representación para participar y obligar a la empresa a cumplir con una propuesta económica que al final de la licitación se va a, a ofertar, ¿no? Entonces, estas tres láminas son las que les voy a dejar, la de cuál es el proceso y cuáles son las capacidades para que ustedes lo tengan en el radar y no todo lo demás que pues, va a cambiar porque va a depender de la Secretaría de Energía. ¿Sale? Por favor, lean, espero que ya todos hayan leído los tres artículos de la Constitución, 25, 27 y 28, pero también les había encargado que leyeran la ley del sector hidrocarburos. Y aquí lo que les voy a pedir que relean o retomen es el tema de las asignaciones, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver la próxima clase y por lo menos necesito que identifiquen o tengan dudas respecto a qué es una asignación de desarrollo propio y qué es una asignación de desarrollo mixto. ¿Sale? Bueno, nos vemos la próxima clase. Gracias. Sus cámaras y participación, acuérdense que eso se está evaluando todos los días.
¿Vale? Hay gente a la que no conozco. Bye.